Continuamos con el libro Después del Reich. Vamos al tema 7, la vida en la zona estadounidense. Nos mandan comida para pollos y esperan que les digamos gracias. Johann Schembler, citado en Volker Heschel, Ludwig Weichar e in Polizeisleben en Múnich y Landsberg and Lench, 1996, página 51. El gobierno militar estadounidense de Frankfurt del Meno se alojaba en la zona urbana de los conquistadores, en uno de los rascacielos de color arena situado más allá de la estación central. Había sido el cuartel general de la empresa IG Farben y parecía un oasis en medio de los escombros. Para acercarse a él se necesitaba un pase especial, y si el visitante era lo bastante afortunado para descubrir una manera de entrar, lo encontraba lleno de lo que el novelista John Dos Passos calificaba de coroneles pollos o chupatintas. Aquí hay una nota que dice: no confundir con el coronel Harlan Sanders, famoso por su empresa Kentucky Fried Chicken, el pollo frito de Kentucky. El coronel Sanders era un Kentucky Colonel, rango meramente honorífico compartido por el autor del presente libro. Dos Passos almorzó allí en noviembre del 45. Una camarera alemana lo llamó a la mesa. Dos Passos comió filete de venado y bebió un Borgoña de primera calidad. Un menú muy diferente del soportado por los siervos que se arremolinaban en el exterior del local recogiendo ramas en cochecitos de niños para calentar sus cocinas. Estos últimos llamaban a aquel lugar IG Farbenhaus y lo eludían dando un rodeo. Los visitantes podían atisbar de vez en cuando el propio dios de la guerra, al general Eisenhower, acompañado de su amante irlandesa, Guy Sammersby, con cierta exageración excusada por el paso del tiempo. Sammersby escribió que el edificio de IG Farben constituía una pequeña ciudad en sí misma. Era muy elegante, con una gran cantidad de mármol y fuentes y jardines interiores, grandes escalinatas de formas curvadas y oficinas muy lujosas. En la de Ike habrían cabido varias pistas de tenis. Hay aquí un asterisco, una nota dice: en su libro anterior y más respetuoso, Eisenhower was my boss, página 235, dice que la oficina tenía la capacidad de un auditorio. En nuestros despachos se colocaban cada día ramos de flores frescas. El ruso Gregory Klimov tenía motivos para visitar al cuartel general estadounidense, donde deseaba hablar con Clay. Le llamó la atención la actitud desaliñada de los soldados negros, que mascaban chicle a dos carrillos. Los reclutas se desperezaban, cuán largos eran con los pies sobre la mesa, mientras los generales corrían de un lado a otro como chicos de los regados. Al final encontró un soldadito narigudo, que resultó ser Clay. No era un general, era una bomba atómica. A Jane Stern le sorprendió la encantadora americanidad de todo aquello, sobre todo el casino de oficiales, donde estos picaban de la ensalada y bebían agua helada. Los americanos, que echaban de menos su país, podían aliviar también su morriña con helados. Los amigos de Stern, en Frankfurt, se sintieron poco impresionados por la autoridad que los vigilaba atiborrándolos con el pan de la democracia. Das Pariser Ghetto, el gueto de los fariseos, así lo denominaban. Antes de dejar Frankfurt, Dos Passos tuvo la oportunidad de echar una ojeada y asistir a una reunión local del gobierno militar estadounidense. Frankfurt se parece menos a una ciudad que un montón de huesos y cráneos aplastados a un novillo. Hereford premiado en una feria de ganado. Sin embargo, daba la impresión de que la gente se afanaba en las calles ejerciendo algún tipo de actividad. Se comportan de una manera tremendamente parecida a las hormigas cuando das una patada a un hormiguero. En la reunión, Dos Passos escuchó los informes presentados. Frankfurt estaba recibiendo 2.000 nuevos residentes por semana. Se arreglaban pisos para ellos. Se habían detenido a 5 individuos que practicaban el mercado negro y estaban llegando pescado de Bremen. Los grandes generales de campo estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial habían sido Eisenhower, Bradley y Patton. Patton arrebataba la imaginación no solo de los norteamericanos, sino también de los alemanes, a quien consideraban una especie de Rommel estadounidense. Había resultado difícil impedirle que tomara Praga antes de que llegase el Ejército Rojo. La excusa que se adujo fue la sublevación de los checos. Patton afirmaba, aunque era improbable, que los rusos la paralizarían. Esos patriotas necesitan nuestra ayuda. Cuando lo cierto era que los propios rusos se la habían sacado de la manga. Lo que Patton quería decir en realidad es que deseaba tomar Praga para Occidente. No era amigo de los rusos. En cierta ocasión en que un ruso acudió a él quejándose por una nimiedad, Patton gritó: «Llevaos de aquí a este hijo de puta». Descalificó al mariscal Zhukov, llamándolo personaje de ópera, bufa cubierto de medallas, y se mostró excepcionalmente orgulloso al anunciar que había emborrachado a un general ruso hasta hacerle caer redondo bajo la mesa. En este sentido, sus opiniones eran similares a las de Mark Clark o incluso a las de Louis Claes, hasta el Oder proclamaba.
Su actitud hacia los alemanes equivale a una metáfora de la ocupación estadounidense. Al principio era la rudeza personificada. Es bien conocido como demostró su actitud y algo más, orinando en el ring el 24 de marzo del 45. Llevo un tiempo aguardando ilusionado ese momento, y tras vomitar en Orfrud, no solo ordenó que los habitantes de la localidad fueran castigados por lo ocurrido en los campos de concentración de los alrededores, sino que quiso que los soldados de tropa estadounidense vieran dichos campos. Su actitud comenzó no obstante a cambiar y experimentó un vuelco más rápido y mayor que el de cualquiera de sus colegas. Al igual que Clay, rechazó de plano la orden de no confraternizar y estableció claramente una diferencia entre alemanes y nazis. Todos los nazis son malos, pero no todos los alemanes son nazis. Fue nombrado gobernador militar de Baviera e instaló su cuartel general en la antigua escuela de formación de oficiales de la SS en Bad Tolf. El 22 de septiembre manchó su hoja de servicios al nombrar a nazis para el desempeño de funciones administrativas en su mando bárbaro y pasar por alto su condición criminal, haciendo caso omiso de las directrices de la directiva JCS 1067. Luego se retractó un tanto diciendo que los empleaba porque necesitaba reservar a sus propios hombres para el combate y porque aún no habían encontrado a nadie mejor. Una semana después, Eisenhower lo relevó del mando. Es posible que Patton pensara que las autoridades estaban demostrando una dureza ridícula con los pejes del montón, pero en él había también algo más siniestro. Era propenso a hacer declaraciones antisemitas. Morgenthau y Baruch practicaban, según él, una venganza semítica contra Alemania, mientras que los desplazados judíos eran seres despreciables o inferiores a los animales. En septiembre visitó en Garmisch-Partenkirchen el campo número 8, que según se decía alojaba entre sus casi 5.000 internos a la crema de la SS negra, miembros de las unidades Totenkopf que habían actuado en los campos de concentración, incluidos guardas de Dachau y Buchenwald, los que no habían sido asesinados durante la liberación de los prisioneros. Según la comunicaron, algunas de aquellas personas no eran ni siquiera PG y mucho menos criminales. En ese momento se oyó a Patton declarar en tono de frustración: internar a estas personas es simplemente una locura. Y no hay duda de que era lo que pensaba. En otra ocasión dijo: hemos destruido lo que podría haber sido una buena raza, y la hemos sustituido por salvajes mongoles. Toda Europa será comunista. Su actitud conciliadora con los prisioneros de la SS debió de haber provocado el rumor según el cual había dicho a los comandantes del campo que se comportaran con mayor decencia con sus cautivos. Pocos meses después de su destitución resultó herido en un accidente mientras iba a una cacería de faisanes cerca de Mahem. Falleció en Heidelberg el 21 de diciembre del 45. Algunas teorías han hablado de conspiración. Tras la vuelta de Eisenhower a Estados Unidos, el general Joseph T. McCartney fue nombrado comandante en jefe estadounidense. Tuvo como segundo en el mando a Lucius Beckley, que en la primavera del 47 sustituyó a McCartney en el cargo de comandante del mando europeo. Fue un ejemplo de una de las mayores virtudes de West Point, algo que ni Sandhurst ni Bulvis han sido nunca capaces de producir. Oficiales políticos sagaces. Era un sureño que había pasado varios años sin ascender más allá del rango de teniente primero del cuerpo de ingenieros. No entró en acción en la Primera Guerra Mundial y nunca tuvo mando sobre nada con mayor capacidad de fuego que una mesa de despacho. Sin embargo, formó parte del puñado de figuras destacadas del reino inmediato de la posguerra. Junto con su asesor político Robert Murphy, se negó a hacer concesiones cuando sus superiores políticos se mostraron dispuestos a retirarse en todos los frentes. Para el 26 de abril del 45, Clay había abandonado cualquier sentimiento favorable a Morgenthau que pudiese haber abrigado y estaba ya ansioso por relanzar la industria alemana. Su gurú era James Byrnes y debió de haber lamentado profundamente su marcha para ocupar el cargo de secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, en enero del 47. 3 meses después, Clay confirmó en una carta que se consideraba discípulo suyo. El discurso pronunciado por Byrnes en Stuttgart, en el que anunciaba un nuevo trato para Alemania, le sirvió de modelo. Para el 26 de abril de 1945, Clay había abandonado cualquier sentimiento favorable a Morgenthau que pudiese haber abrigado y estaba ya ansioso por relanzar la industria alemana. Su gurú era James Byrnes y debió de haber lamentado profundamente su marcha para ocupar el cargo de secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, en enero del 47. 3 meses después, Clay confirmó en una carta que se consideraba discípulo suyo. El discurso pronunciado por Byrnes en Stuttgart, en el que anunciaba un nuevo trato para Alemania, sirvió de modelo. Perdonad que haya repetido esto, pero es que, como siempre, me han distraído, he tenido que salir un momento y he repetido esto último, pero bueno. Ahora viene lo que le sirvió de modelo. Dice: cada palabra dicha por usted en Stuttgart pasó a formar parte de mi Biblia para Alemania. Fue un documento vivo de esperanza.
No soy pro-alemán, pero espero de todo corazón que en nuestra guerra política con la URSS no olvidemos que aquí en Alemania tenemos a 70 millones de seres humanos de los que acordarnos. Clay se dio cuenta de que su función consistía en hacer propaganda a favor de Occidente. Según dijo en Washington al general Draper, nuestra propuesta es atacar al comunismo y al Estado policial ante el pueblo alemán, mientras que hasta ahora hemos limitado nuestros esfuerzos a mostrar las ventajas de la democracia. Nuestros objetivos políticos son promover la democracia, lo que debe significar oponernos al comunismo. Al principio se crearon administraciones civiles de una manera caprichosa, similar a la de los rusos. Los soldados que ocupaban una pequeña ciudad o un pueblo buscaban a alguien no contaminado por el nazismo. En la ciudad natal del escritor, Ernst von Salomon, preguntaron al párroco, quien les dio a entender que el alcalde anterior de 1933 había realizado un buen trabajo. Sin embargo, el antiguo alcalde confesó que luego se había afiliado al partido. Los americanos hicieron la vista gorda y le pidieron que nombraran a 7 concejales. Él fue franco al decirles que le resultaría harto difícil hallar a 7 hombres decentes que no hubieran sido miembros del partido, por lo que al final la localidad tuvo un ayuntamiento con más nazis que durante el Tercer Reich. Estados Unidos contaba con un numeroso cuerpo de lingüistas constituido por germanoamericanos del Medio Oeste y por judíos alemanes o austríacos, llegados a menudo al país en fechas tardías. Checos, polacos y otros eslavos bien formados que se habían instalado últimamente en el otro lado del Atlántico, o soldados que sencillamente habían aprendido el idioma. Había escritores alemanes con uniforme estadounidense, como Klaus Mann, Hans Habe, Stefan Heym y Georg Stefan Troller, la mayoría de los cuales trabajaban en las secciones de espionaje o propaganda. Saul Padower, cuya tarea consistía en entrevistar a prisioneros para el Departamento de Guerra Psicológica, había pasado sus primeros años junto al Elba. Padower pensaba que su colega Joe era natural de Nebraska, aunque su alemán fluido debería haberle hecho sospechar otra cosa. Pero cuando llegaron a Baviera, Joe se mostró súbitamente meditabundo. Dijo que sus padres vivían cerca de allí. Se dirigieron en coche hasta su pueblo y entraron en la casa. Al principio se crearon administraciones civiles de una manera caprichosa, similar a la de los rusos. Los soldados que ocupaban una pequeña ciudad o un pueblo buscaban a alguien no contaminado por el nazismo. En la ciudad natal del escritor Ernst von Salomon preguntaron al párroco, quien le dio a entender que el alcalde anterior a 1933 había realizado un buen trabajo. Sin embargo, el antiguo alcalde confesó que luego se había afiliado al partido. Los americanos hicieron la vista gorda y le pidieron que nombrara 7 concejales. Él fue franco al decirles que le resultaría harto difícil hallar a 7 hombres decentes que no hubieran sido miembros del partido, por lo que al final la localidad tuvo un ayuntamiento con más nazis que durante el Tercer Reich. Estados Unidos contaba con un numeroso cuerpo de lingüistas, constituido por germanoamericanos del Medio Oeste o por judíos alemanes o austríacos, llegados a menudo al país en fechas tardías, checos, polacos y otros eslavos bien formados que se habían instalado últimamente en el otro lado del Atlántico, o soldados que sencillamente habían aprendido el idioma. Había escritores alemanes con uniforme estadounidense como Klaus Mann, Hans Habe, Stefan Heym y Georg Stefan Troller, la mayoría de los cuales trabajaban en las secciones de espionaje o propaganda. Saul Padower, cuya tarea consistía en entrevistar a prisioneros para el Departamento de Guerra Psicológica, había pasado sus primeros años junto al Elba. Padower pensaba que su colega Joe era natural de Nebraska, aunque su alemán fluido debería haberle hecho sospechar otra cosa. Pero cuando llegaron a Baviera, Joe se mostró súbitamente meditabundo. Dijo que sus padres vivían cerca de allí. Se dirigieron en coche hasta su pueblo y entraron en la casa. Joe palmeó a un hombre sentado en una silla haciendo que la pipa se le cayera de la boca y le preguntó si sabía quién era. El hombre hizo un intento, se equivocó y volvió a probar. Esta vez reconoció a su hijo, que los había dejado cuando tenía 12 años. Luego se volvió hacia su mujer, que estaba haciendo punto, y le dijo: Hör mal du ons Sepp is here, das ist ons Sepp. Es decir, oye tú, nuestro Sepp está aquí, es nuestro Sepp. Los lingüistas estadounidenses no eran siempre políticamente fiables. En torno al 70% de los que formaban parte del ejército de Estados Unidos tenían parientes alemanes, como el Joseph de Padower. El abogado austríaco Diewol, amigo de Salomon, se enteró asombrado de que el comandante local americano era chino, pero su sorpresa fue brutal cuando descubrió que aquel hombre no solo hablaba en alemán perfecto, sino que era un gran admirador de la SS, según llamaba a la SS. La desconfianza y el hecho de que muchos fueran americanos
fresh off boat, recién desembarcados, significó que solo 65 de un contingente de 1.500 exiliados figuraran en el gobierno militar, pero aún así eran más de los que la zona de ocupación soviética, mientras que los británicos no creían en la posibilidad de convertir a los oprimidos en vencedores. James Stern llegó a Alemania en la primavera del 45. Cuando su avión tomaba tierra, atisbó Coblenza y el Deutsche Eck, el punto de confluencia del Rin y el Mosela. Stern se sintió consternado ante aquel primer redescubrimiento del país que había conocido por vez primera siendo un adolescente estudiante de alemán. Dice, varios tramos de un puente derruido asomaban sobre el agua color de barro y un castillo aparecía colgado en lo alto de las colinas aterrazadas con viñedos. Luego el avión descendió y vimos debajo hileras de casas incendiadas, solo los caparazones de los edificios sin tejados ni habitaciones, mirando por entre sus 4 paredes se veían las plantas bajas, donde no había nada, o si acaso un montículo de ladrillos rotos, astillas de muebles y basura. Karl Zuckmayer, exiliado de su tierra natal, regresó en el otoño del 46, justo antes del invierno glacial. Había emigrado a Suiza después de que los nazis prohibieran sus obras. En 1939 adquirió la ciudadanía americana. Al acabar la contienda vivía en una granja de Vermont y estaba poniendo al servicio de la oficina de guerra su conocimiento sobre la vida alemana. En julio del 46 fue nombrado jefe de la Unidad Europea del Departamento de Asuntos Civiles. Renunció a su puesto en mayo del 47, profundamente decepcionado por todo lo que había visto a lo largo de un invierno en su tierra natal. Transcurridos 18 meses de ocupación, Zuckmayer consideraba que sus antiguos paisanos veían a los americanos con sentimientos encontrados. Había un punto de odio, cierta desilusión y una pizca de reconocimiento razonable y agradecido. El odio que pudiera existir se daba sobre todo, según pensaba, en los corazones de algunos alemanes estúpidos, hombres y mujeres que se habían negado a responsabilizarse de lo ocurrido. Las actitudes alemanas ante los americanos estaban teñidas por la falta de contacto, y la falta de contacto significaba falta de influencia. Los americanos tendían a vivir en sus propias instalaciones o a requisar amplios sectores de las zonas suburbanas, de lo que quedaba de la clase media en las ciudades más grandes. Tal fue el caso de Wiesbaden, donde se trasladaron a los barrios elegantes de las colinas que dominaban la ciudad. Aquellas instalaciones solían estar cercadas por alambre de espino, lo que las convertía en pequeñas fortalezas anunciadas por la inscripción prohibida la entrada a los alemanes, una indicación que evocaba de manera consciente o inconsciente la reciente exclusión de los judíos en Alemania. Los americanos comprobaban en sus propias tiendas, asistían a sus propias escuelas y pasaban las veladas en sus propios clubes. Cuando querían conocer la noticia, las leían en el Star and Stripes, el diario oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Zuckmayer creía en la importancia de que los americanos salieran a conocer a los alemanes, en especial a los jóvenes. Pensaba que un gran número de muchachos alemanes eran reticentes a entablar contacto con americanos, pero tenían esperanzas en las chicas. Con ese pensamiento no se refería a la confraternización, sino a un contacto beneficioso mediante grupos de debate que podían reunirse los domingos. El grupo más peligroso de alemanes era el formado por quienes habían sido tratados con mayor injusticia, aquellos que seguían sin casa o no tenían trabajo y los que pasaban la jornada inactivos metiéndose en líos o buscando algo que robar. Si bien la zona estadounidense había sido fijada mucho antes del final de la contienda, el 12 de diciembre del 45, Estados Unidos incrementó las dimensiones de sus posesiones en Alemania, al hacerse cargo de la bolsa de Bremen, controlada hasta entonces por los británicos. Los estadounidenses necesitaban un puerto para descargar los suministros destinados a sus fuerzas, una pésima noticia para la famosa Rathauskeller, la bodega del ayuntamiento, ya que las tropas estadounidenses no renunciaron a su derecho a saquear las existencias de vino. La historia oficial no permite esclarecer si los británicos habían echado ya mano previamente a la colección de vinos alemanes más famosa del mundo. Cerca de 100.000 botellas fueron objeto de pillaje antes de que se dictara orden de entregar otras 300.000 al ejército estadounidense. En adelante no se permitió a los civiles alemanes utilizar la bodega, que se convirtió en un casino de oficiales. Los oficiales americanos podían comprar vino, pero nadie repuso las existencias de la bodega, y como a muchos de los soldados de Estados Unidos no les entusiasmaba el vino alemán, corrió el whisky bajo las antiguas bóvedas. Es posible que los americanos se bebieran muchas añadas del siglo XIX, pero dejaron en paz las dos más famosas, el tonel del siglo XVII de vino rosado del Rheingau y los 12 barriles del Mosela, apóstol del siglo XVIII, que permanecieron sellados y al parecer intactos. El 15 de octubre del 48 la bodega fue devuelta al ayuntamiento de la ciudad en una ceremonia solemne a la que asistieron el alcalde Wilhelm Kaysen y el jefe de los militares estadounidenses, Thomas Dunn. Hubo
numerosos brindis, por lo que al final es posible que no resultara tan solemne. Todos los aliados echaron mano del vino. Para los propietarios de fincas y bodegas prestigiosas, lo importante era proteger las botellas de mayor valor. En las bodegas Massimin Granges, a orillas del río Ruhr, por ejemplo, la abuela del actual dueño solía encontrar una excusa para visitar el edificio confiscado por los americanos. Era una mujer corpulenta que acostumbraba a vestirse para la ocasión con faldas de mucho vuelo, una vez que había logrado acceder a las amplias bodegas que habían pertenecido antes a un monasterio. Solía escoger algunas botellas de los mejores caldos y colgárselas con cuerdas debajo de la ropa, transportándolas así a un lugar seguro. La cesión de Bremen fue un ejemplo de cooperación angloamericana. En general, británicos y americanos trabajaron juntos desde el principio, aunque estos últimos solían mirar a los británicos por encima del hombro, y viceversa. John Dos Passos cita el caso de un hombre que necesitaba un repuesto para su Opel. Le habían dicho que debía obtenerlo en la zona británica, algo que en principio no constituía ningún problema. Mantenemos una buena cooperación en este tipo de cosas. Alguien hizo una pregunta acerca de los franceses. Si alguien conoce la manera de sacar algo de la zona francesa, no me lo ha explicado. Finalmente se mencionó a los rusos. No hablamos de la zona soviética, fue la respuesta. Una gran parte de la industria alemana había logrado sobrevivir debido a un planteamiento inteligente y a una reubicación astuta. Clay situó la cifra entre un 25 y un 30%, pero no pensaba que la economía estuviese lista para volver a funcionar en junio de 1945. Los americanos habían conservado su riqueza a lo largo de la guerra y se manifestaban contrarios a la idea de un desmantelamiento industrial. Clay entendió demasiado bien el significado de aquello para el país. La sustracción de materiales, ganado y maquinaria agrícola requeridos para mantener un mínimo de economía en Alemania y cuya falta tendría como consecuencia un aumento de las importaciones a Alemania, iría contra la capacidad de este país para pagar reparaciones y llevaría inevitablemente a apelar a Estados Unidos en demanda de ayuda. Zuckmayer pudo presenciar los primeros pasos dados para recomponer una vida profesional en medio de las ruinas. Conoció a un joven dentista y sintió curiosidad por saber cómo pensaba ejercer su profesión en una ciudad derruida. El dentista instaló la consulta en una zona cubierta por montones de escombros. La planta baja estaba llena de cascotes de mampostería, pero se había construido una escalera de emergencia para dar acceso al primer piso, y en el segundo vivía una docena de familias con sus realquilados en unas pocas habitaciones rehabilitadas. Desde allí otra escalera abierta le condujo hasta las restantes habitaciones de la vivienda, donde 4 dentistas habían instalado sus consultas. Solo se podía calentar 2 de los cuartos y las horas de cirugía dental estaban limitadas por los caprichos de la red eléctrica que se activaba e interrumpía con una regularidad angustiosa. Durante las horas de funcionamiento, la consulta era invadida por pacientes que malvivían entre los escombros de los alrededores. Las enfermeras eran contratadas a veces como criadas y a veces como albañiles que ayudaban a hacer habitables las demás dependencias. Estaban pálidas y delgadas, pero no parecían agotadas. Cuando vieron a Zuckmayer no le pidieron cigarrillos ni comida, querían libros. Los propios dentistas habían sufrido tragedias personales, sus familias habían muerto durante las incursiones de los aliados. Uno había perdido una pierna, otro esperaba casarse con su prometida, que iba a llegar a Berlín andando desde Prusia Oriental. Su padre había sido muerto y su madre se había suicidado. Los demás no habían empezado a conocer hasta entonces la historia completa de lo que les había sucedido. Estaba, por ejemplo, el caso de una mujer de la limpieza que trabajaba en el alojamiento berlinés de Zuckmayer. Se trataba en realidad de la esposa de un pastor, pero el clérigo había sido movilizado por la Volkssturm, la milicia popular, en los últimos días de la guerra y había desaparecido. La mujer tenía 3 hijos, 2 muchachos de 10 años cumplidos y un bebé nacido hacia el final de la guerra, y tenía que trabajar para que pudiera subsistir. Siempre había insistido en que su marido regresaría. Luego llegaron noticias de que su cadáver había sido hallado en la Grossberger-Straße, en el barrio de Glienicke, en el extremo norte de la ciudad, donde lo habían identificado sin lugar a dudas. Había yacido 19 meses entre las ruinas. Los hijos mayores se enteraron de que su padre estaba muerto. En cierta ocasión su madre oyó rezar a uno de ellos: «Señor, haznos leales y valientes como él hasta el final». Desde la pensión de Zuckmayer hasta el lugar donde el marido de aquella mujer había encontrado la muerte había 2 horas de trayecto, pero ella insistió en ir allí y hacerlo a pie. Hasta aquel momento habían tenido un comportamiento estoico respecto a su destino, pero ahora, finalmente, consciente de lo desesperado de su situación, se derrumbó. Quería marcharse de Alemania, este maldito país. Luego recuperó la compostura y emprendió la caminata hasta Glienicke. Los soldados estadounidenses
Habían recibido una buena dosis de propaganda en su país y durante su avance. Habían bebido hasta el fondo en las películas de Frank Capra y leído los artículos de Emil Ludwig, Louis Nitzer y Sigrid Schurz. Habían escuchado a Dorothy Thompson, les habían provisto de ejemplares de la Pocket Guide to Germany. Desde el primer momento en que pisaron tierra alemana, esperaban ser atacados por los Werwolf. Los alemanes les ponían nerviosos, tanto daba que fueran civiles como militares. A pesar de ello, encuestas realizadas en Estados Unidos demostraban bien a las claras que los americanos eran más antijaponeses que antialemanes. Una parte considerable de la población estadounidense estaba integrada por germanoamericanos. La orden que prohibía confraternizar contribuyó a la brutalidad de los americanos en su trato con los alemanes conquistados. La opinión pública era favorable al castigo y Eisenhower había dejado claro que no iba a permitir que sus soldados se alojaran con familias alemanas ni que se celebraran matrimonios mixtos, servicios religiosos comunes o visitas a hogares alemanes que no se bebería con alemanes, ni se les iba a dar la mano, ni jugar, intercambiar regalos o bailar con ellos, como tampoco asistir a sus teatros, tabernas u hoteles. Cualquier transgresión de las normas se castigaría con una multa de $65 o la comparecencia ante un tribunal militar. La propaganda había enseñado a los soldados que los alemanes, en particular los soldados de Alemania, eran infrahumanos. En el otoño del 44 los americanos redujeron a cenizas el pueblo de Wolfenberg, porque habían encontrado resistencia. En la primavera del año siguiente liberaron su primer campo de concentración en Ohrdruf. Eisenhower captó de inmediato la importancia del campo para elevar la moral de sus tropas y ordenó visitarlo. También se distribuyeron entre los soldados fotografías de los campos. Los alemanes no debían ser tratados mejor que los perros. En realidad, en algunos casos, los perros ocupaban un lugar prioritario. Una tal señora Sache habló a Salomón de un momento potencialmente peligroso que había vivido cuando su hija de 4 años había oído que la mascota de un oficial respondía en nombre de Hitler. Todos los perros se llaman Hitler, le dijo el militar. La niña, desconcertada, le respondió: el mío se llama Amy, americano. La madre se llevó a la niña a rastras antes de que el americano pudiera responder. Salomón ofrece una descripción muy colorista del destino de su Wehrpass, el documento que demostraba que se hallaba oficialmente exento del servicio militar a manos de un soldado americano. En su pueblo del sur de Alemania se había colocado un puesto de centinela en una tienda de campaña. Cierto día, según me acercaba a la tienda, había un hombre sentado en una silla. Automáticamente me llevé la mano al bolsillo del pecho. Los ojos de aquel hombre sentado fuera de la tienda estaban clavados en una chica regordeta apoyada en una villa mientras silbaba una melodía de las que los americanos llaman long-haired, tonadas de dibujos animados. Aquel tipo, con su uniforme del ejército estadounidense, bien ajustado, me llamó la atención porque en el antebrazo izquierdo llevaba no menos de 3 relojes de pulsera, mientras que sus solapas estaban decoradas con un gran número de esos pequeños broches que tienen piedras de colores brillantes, como las que los campesinos o las criadas jóvenes llevan en esta parte del mundo. Al aproximarme a él, me dijo con una inclinación de la cabeza que me acercara sin apartar apenas la vista de la chica regordeta. Tomó mi Wehrpass con gesto pausado y satisfecho, lo rompió en 4 trozos y a continuación arrojó los pedazos de la alcantarilla. Mientras lo hacía no dejó de silbar su tonadilla ni un solo momento. James Stern se encontró cerca de Kempten, en el Allgäu, con una mujer de Frankfurt en sus últimas semanas de embarazo. Iba andando a casa procedente de Roma, donde los fascistas habían fusilado supuestamente a su marido. Stern le preguntó si había hecho todo el trayecto a pie desde Italia. Ella le dijo que tenía una bicicleta, pero que se le había robado un soldado americano junto con su equipaje. El inglés Stern se negó a creer aquella historia, ya que a su juicio los norteamericanos no se portaban así. Debía de haber sido un alemán con un uniforme también robado. El miedo de los americanos a la Werwolf se manifestaba en el trato que daban a la población civil. Baviera fue, según se dice, la comarca donde peor se comportaron. La periodista Margaret Bovary, de madre americana, pensaba que los estadounidenses eran especialmente ignorantes de Alemania, sentimiento que ella misma había confirmado durante el tiempo en que estuvo internada al otro lado del Atlántico. Para bien o para mal, los americanos no se habían tomado el tiempo o la molestia de estudiar el nacionalsocialismo. Las autoridades estadounidenses siguieron intentando impedir a sus soldados escuchar los campos de sirena de los alemanes. Cuando sus tropas entraron en Frankfurt, se les prohibió hablar con los 106 judíos que aún quedaban. Antes de la guerra vivían 40.000 en aquella ciudad. La emisora de las fuerzas estadounidenses emitía proclamas contra la confraternización. Unas chicas guapas pueden
sabotear una victoria de los aliados. Unas mujeres alemanas de Stolberg fueron llevadas a juicio por haber intentado atraer a soldados estadounidenses, aunque el juicio se convirtió en una farsa. La primera bolladura en la coraza de las medidas americanas contrarias a la confraternización se produjo al relajarse la norma referente a los niños. La siguiente excepción afectó a los contactos públicos con alemanes. La prohibición se derogó enteramente el 1 de octubre del 45. Las últimas piedras del edificio fueron los interdictos concernientes al alojamiento y a los matrimonios con personas de nacionalidad alemana. Las mujeres alemanas trataban con frialdad a sus hombres. Al estar desnutridos, cubiertos de harapos y sin dinero y ser moralmente sospechosos, no tenían el encanto heroico de los conquistadores. Karl Zumayer conversó con dos de ellas, camareras, que habían trabajado en un casino militar americano de Berlín. Ninguna quería tener nada que ver con jóvenes alemanes. Según una de ellas, son demasiado blandos, han dejado de ser hombres. En el pasado alardearon demasiado. La otra describía a los alemanes como tipos despreciables. Ahora los americanos lo eran todo y los alemanes nada. Los nativos del país, contratados por las guarniciones aliadas, sucumbían a veces a la tentación de mostrarse altivos y prepotentes con sus paisanos menos afortunados. Entre los peores se hallaban los camareros y camareras que trabajaban en los casinos militares. Desde su punto de vista, el primer requisito para formar parte de la raza humana era el derecho a comprar en una cantina americana o británica. Los seres auténticamente superiores se adornaban con las estrellas de oficial de un ejército extranjero. Zumayer se interesó, como es natural, por este fenómeno. Como autor de la exitosa obra de teatro El capitán de Cobb, habían investigado el viejo respeto alemán, o más bien prusiano, por los uniformes, convirtiendo al teniente de la reserva en una metáfora de la arribista en la sociedad guillermina. Zuckmayer no se dejó impresionar por aquellos hipócritas que mascaban chicle y dijo que creía que un miembro no reformado de las juventudes hitlerianas constituía un material mejor para la nueva Alemania que un pelotillero que hacía chocar sus talones al ver a un sargento o un capitán estadounidense. El Heidelberg descubrió que en la pensión no había sitio para su conductor, pues era un alemán que trabajaba para el gobierno militar. El hostelero alemán dijo al escritor que su chofer tenía que dormir en el coche, ya que no le estaba permitido dar cama a alemanes. En las horas de asueto iban a un club nocturno llamado Feminina, en las ruinas de la Tauentzienstraße, en el Nuevo Berlín Occidental. Bien. Continuó, dice, había allí prostitutas que servían a los soldados aliados. Tampoco las camareras del casino de oficiales se mostraban reacias a vender su cuerpo. En el Feminina, las chicas conocían a los hombres apropiados que luego las llevaban a un club nocturno negro y estaban dispuestos a pagar unos cientos de marcos por una botella de champán. Una de esas chicas solía llevar a sus hombres a casa, al piso que compartía con sus padres. Su padre era funcionario. Zuckmayer se mostró muy interesado en saber si estaban enterados de la vida que llevaba su hija. Por supuesto, es inevitable, ya que nuestros cuartos están demasiado cerca uno del otro. Pero los viejos no dicen nada. Al fin y al cabo pago mi parte del alquiler. El dramaturgo reflexionó al respecto. Después de la Primera Guerra Mundial, los padres habrían echado a su hija a la calle o se habrían suicidado de vergüenza. En cambio, ahora se limitaban a mirar hacia otro lado y aparentar que no se enteraban. Como es comprensible, hubo civiles que en la primavera del 45, durante la conquista de Alemania, murieron por disparos deliberados o accidentales. Esto ocurrió sobre todo en el este, pero fue también una incidencia relativamente frecuente en el oeste y las víctimas no siempre eran alemanas. Hubo ocasiones en que los soldados llegaron también a matar a algunos pobres trabajadores extranjeros. El hecho de dar alojamiento a soldados constituía igualmente una situación angustiosa para familias que ya acogían refugiados de las ciudades devastadas. Los ejércitos invasores parecían implacables. Las fuerzas armadas alemanas consideraban que el comportamiento de las tropas francesas desmerecía del que habían tenido las suyas en la Francia ocupada. Cuando Margaret Bovary llegó por fin a Bamberga, tras su larga marcha, el 2 de septiembre del 45, experimentó una sensación de alivio al encontrar la ciudad con escasos daños visibles. Solo los puentes estaban hundidos. También se podía obtener comida, pan, mantequilla, queso y sopa de caldo de carne. Por otra parte, los estadounidenses circulaban por allí alardeando de su fuerza. Había guardias armados por todas partes. Karl Zumayer llegó rápidamente a la conclusión de que la actitud americana era un completo desatino. En su informe a la Oficina de Guerra de Estados Unidos abogó por que se eximiera al ejército de las tareas de propaganda y las asumiera el Departamento de Estado. El problema radicaba que él y sus compañeros de migración alemanes y austríacos de izquierda estaban resultando cada vez más sospechosos de comunismo, y en consecuencia las autoridades estadounidenses tendían a relegarlos tanto a ellos como sus sugerencias. Entre el grupo de los emigrados a Estados Unidos circulaban también las murmuraciones. Los Mann se
recluían en su rincón y contemplaban con desdén los esfuerzos de otros por restablecer la cultura en Alemania, según Zuckmayer. Thomas Mann no era el peor de ellos, pero estaba muy sometido a la influencia de su exaltada hija Erika. Con el tiempo, sin embargo, los americanos empezaron a hacer caso omiso de las prohibiciones de confraternizar. Los soldados estadounidenses sentían afecto por los alemanes, cuyas vidas y valores juzgaban similares a los suyos. Como dijo un soldado, vaya por Dios, esta gente es más limpia y mucho más amable que los gabachos. El sentimiento de que el contacto con los nativos podía tener su lado agradable aumentó cuando los militares estadounidenses comenzaron a acostarse con mujeres alemanas. La revista Life propuso una variante de la vieja historia sobre las circunstancias inapropiadas para hablar de ciertos temas. Cuando se confraterniza no se habla de la política. Las medidas americanas para la vida práctica cambiaron con las nuevas directrices dictadas desde Washington. El 6 de septiembre del 46, James Birnes pronunció en Stuttgart el discurso ahora famoso en el que anunció un giro completo en la actitud de Estados Unidos hacia los alemanes conquistados. Los rusos eran en este momento el principal enemigo. Atendiendo a los consejos de George Kennan, embajador en Moscú, y Clifford Clark, asesor especial del presidente, que seguía llamando la atención sobre los deseos expansionistas de la Rusia soviética, Truman decidió luchar contra la amenaza creciente de la tiranía comunista. El discurso pronunciado por el presidente el 12 de marzo de 1947 marcó el inicio oficial de la Guerra Fría. Y aquí hay una nota, dice, o uno de ellos, véase capítulo 19. La expresión estaba tomada del título de un libro publicado aquel mismo año por Walter Lippmann. Y aquí hay otra nota, dice, The Cold War, a Study in US Foreign Policy. El 7 de julio, George Marshall, sucesor de Birnes en el cargo de secretario de Estado, sustituyó la controvertida directiva JCS 1067 del 17 de julio del 45 que prohibía la confraternización por la directiva JCS 1779 que abogaba por crear una Alemania estable y productiva. El plan Morgenthau había sido enterrado. Estamos hablando de marzo del 47. Se entierra el plan Morgenthau. Casi todos los emigrados se sintieron decepcionados por la posición estadounidense. Marxistas como Franz Neumann consideraron que los americanos no habían logrado exterminar el espectro del nacionalsocialismo y nunca conseguirían implantar una democracia estable. John Earth, que trabajaba con Neumann en la OSS, se mostró igualmente crítico. Dice, una política demasiado ambiciosa, pues comenzó con la idea disparatada de poner en evidencia a todos los alemanes mediante el Fragebogen, cuestionario, y no lo bastante concienzuda porque al mismo tiempo no contentamos con habilitar al alcalde y al cura, que eran sin duda nazis, y permitirles salir indemnes. Herz había propugnado la redacción de listas de alemanes que con toda seguridad fueran antinazis en un 95 o en un 100%. Otros exiliados atacaron con más dureza las medidas de los americanos. Wolfgang von Dulsdorf emigró a Austria en 1933 y más tarde se fue a Estados Unidos. Marchó con el príncipe Hubertus du Lobenstein, que dirigía en Brandeburgo un grupo de jóvenes republicanos de la organización socialdemócrata Reichsbanner, que prometía defender la República de Weimar de sus enemigos. Zuldorf deseaba colaborar en la reconstrucción de Alemania y expresó su indignación en su correspondencia con su compañero de exilio, el novelista austriaco Hermann Broch. Para Zuldorf, la declaración de Potsdam era un crimen basado en el pacto Ribbentrop-Molotov y en la cuarta partición de Polonia acordada entre nazis y soviéticos. Cercenar regiones extensas puramente alemanas es un delito no menor que la anterior anexión de Checoslovaquia. La expulsión total de la población alemana es un crimen internacional grave. Broch no era contrario a estas opiniones, pero señaló que una protesta contra Potsdam suponía la guerra con Rusia. Aquel crimen nunca pudo repararse. Zuldorf pensaba que el nazismo había muerto en 1945 y que los alemanes estaban preparados para un cambio radical. Sin embargo, habían sido sometidos a la propaganda del odio. Lo que necesitaban era liberación, razón, paz y derechos humanos. Durante su estancia en Berlín como periodista, Dorothy Thompson había mantenido una estrecha relación con Helmut von Moltke, miembro opositor al régimen nazi ajusticiado en la horca en enero del 45. Conocía bien a Alemania y a su gente. Era un opositor a ultranza de la idea de culpa colectiva y después de la guerra siguió presionando para que se adoptaran medidas razonables. Sus opiniones aguardaban numerosas similitudes con las del escritor Ernst Jünger en su ensayo La paz.
Nada más acabar la guerra, recorrió Europa Central con su marido, el pintor Maximilian Koff, nacido en Praga. Se sintió especialmente conmocionada por su visita a Dachau, donde pudo conocer la casa del comandante del campo y ver que poseía una edición de las obras de Goethe, que amaba a los niños, la música, el arte y la literatura, y llevaba en todo el sentido de la expresión una vida familiar normal. Los rusos vinculaban la distribución de comida al trabajo, estimulando para ello las tareas de desescombro. En la zona estadounidense nadie trabajaba porque no había nada que comprar. Sin embargo, esta situación no tardó en invertirse y los rusos quedaron por detrás. Los rusos eran también tristemente famosos por tener los dedos largos. Los relojes de pulsera corrían siempre peligro. Pero los franceses y los americanos no se resistían demasiado a la tentación de robar algún recuerdo curioso o incluso algún que otro reloj. Los estadounidenses perpetraron el robo oficial a gran escala de especialistas en ciencia y equipamiento científico. Este latrocinio recibió la aprobación oficial con el nombre de Operación Paperclip, sujetapapeles. Durante los pocos meses en que ocupó la ciudad de Jena, famosa por sus lentes, el AMG, American Military Government, gobierno militar estadounidense, arrambló con 80 científicos entre los días 22 y 25 de junio y los obligó a marchar a las zonas de ocupación de Estados Unidos en el oeste, consideradas más seguras. Los angloamericanos no desdeñaron del todo el saqueo. Margaret Bovary juzgaba injusta la fama de los rusos. Es verdad que habían hurtado y mucho, pero los aliados occidentales robaron objetos de mayor valor. Los británicos se quedaron con los mejores editoriales. Fueron los más callados, los más rápidos y los más enterados. A veces pagaban. James Stern relata una visita a un mercado negro de Kempten, donde fue recibido por un pequeño extraperlista sucio y grasiento que intentó venderle vino dulce Mavrodafne. Los angloamericanos no desdeñaron del todo el saqueo. Margaret Bovary juzgaba injusta la fama de los rusos. Es verdad que habían hurtado y mucho, pero los aliados occidentales robaron objetos de mayor valor. Los británicos se quedaron con las mejores editoriales. Fueron los más callados, los más rápidos y los más enterados. A veces pagaban. James Stern relata una visita a un mercado negro de Kempten, donde fue recibido por un pequeño extraperlista sucio y grasiento, que intentó venderle vino dulce Mavrozafne. No somos damiselas, queremos vino de verdad, dijo Esther con firmeza. Pero a través de una puerta abierta vio algo más interesante, unas cajas de vino del Palatinado de 1939. Un segundo hombre le dijo que habían sido encargadas por el gobierno militar, pero 30 marcos bastaron y el inglés marchó de allí con un par de cajas. Entre americanos y rusos había también cierto trapicheo. James Stern se enteró de la existencia de intercambios de piedras preciosas por cajas de coñac o cigarrillos americanos. Tampoco todas las violaciones fueron cometidas por los rusos. Salomón afirma que en su ciudad natal media docena de mujeres fueron violadas cuando los americanos se apoderaron de la localidad y de sus habitantes. Su acusación no es baladí, las cifras lo confirman. Las acusaciones de violación en el ejército de Estados Unidos aumentaron de manera constante de 18 en enero del 45 a 31 en el mes de febrero, hasta llegar a las cifras exorbitantes de 402 en marzo y de 501 en abril, una vez que había aplastado toda la resistencia militar. Con la paz las violaciones decrecieron. Hubo 241 notificaciones en mayo, 63 en junio y 45 en cada uno de los meses posteriores. De un cuarto a la mitad de las mismas acabaron en juicio y de un tercio a la mitad de los procesos judiciales en condena. Los estadounidenses ejecutaron a varios de sus soldados en una proporción mayor que la de cualquier otra potencia ocupante. Uno de los motivos del menor número de denuncias por violación era que los encuentros sexuales acostumbraban a efectuarse por consenso. Las jóvenes alemanas solían acostarse a cambio de comida o tabaco. No se cortejaba a las alemanas con flores. Una cesta de comida era mejor ofrenda. Los americanos resultaban atractivos para las alemanas porque no habían padecido del mismo modo las privaciones de la guerra. Los lisiados eran pocos y los hombres más altos y más atléticos. De vez en cuando, los alemanes la emprendían contra sus mujeres, que los rechazaban en favor de los ocupantes. No es difícil imaginar el sentimiento de impotencia de los escasos jóvenes alemanes que veían acudir a su chica a la guarnición estadounidense atendiendo a la promesa de caramelos o cigarrillos.
Zuckmayer creía que esto y la brutal confiscación de propiedades por los militares había fomentado la corriente impopular hacia los americanos. El autor alude a un incidente ocurrido en Harlaching, un suburbio de Múnich, en el gélido diciembre del 46. Sin embargo, el odio al conquistador no tenía resonancias políticas y nadie lo explotó políticamente. Y si se escuchaban quejas sobre el comportamiento de los amis, siempre había quien se apresuraba a recordar al descontento que en la zona soviética corría el riesgo de ser fusilado, que en la británica estaría peor alimentado y que en la francesa había más corrupción. La zona estadounidense era también el lugar donde resultaba más fácil conseguir cigarrillos. Las relaciones tenían como resultado natural el nacimiento de niños. Se calcula que en la zona estadounidense nacieron bajo el gobierno militar 94.000 Besatzungskinder, niños de la ocupación. Los alemanes bromeaban diciendo que en la siguiente guerra los estadounidenses no necesitarán mandar soldados, sino solo uniformes. Aquellos niños, deseados o no, eran a menudo motivo de angustia, pues no se daban órdenes de paternidad contra los soldados americanos. La situación debió derivarse en diciembre del 46, cuando se autorizaron finalmente los matrimonios mixtos. Los soldados americanos se apresuraron a mostrar su entusiasmo. El número de esposas de soldados llevadas de Alemania a Estados Unidos rondó las 14.000, cifra únicamente superada por el Reino Unido, que vio como 35.000 muchachas británicas se marchaban con las tropas estadounidenses. Para Ruth Friedrich y sus amigas, estas esposas alemanas eran ratas que abandonaban el barco que se hunde. El número de esposas de soldados llevadas de Alemania, eso lo he dicho, perdón. En las fuerzas de ocupación había 42.000 negros americanos que sentían una especial fascinación por las Fraulein, mujeres más dispuestas a acostarse con ellos que las de su país. Según ha escrito un autor, fueron confraternizadores tempranos y entusiastas. Durante los primeros años de la ocupación nacieron entre 2 y 3.000 niños mestizos, entre un 2 y un 3% de todos los Besatzungskinder. En Bendorf, junto al Rin, la rusa Elena Scriabina encontró 10 bebés medio negros que habían sido ofrecidos en adopción. Estos soldados están encantados de salir con chicas alemanas que se ofrecen a cambio de todo tipo de artículos escasos como café, chocolate, etc. El único problema era que el nacimiento del bebé de color causaba un gran disgusto en la familia de la muchacha, motivo por el cual se daba en adopción. Otro problema eran las enfermedades venéreas. Una fuente estadounidense informaba de que más de las 3/4 partes de los soldados negros estaban infectados. Las relaciones entre soldados negros y chicas alemanas eran causa de roces con los nativos y también con los soldados americanos blancos. La consecuencia era una fuerte animosidad entre los varones alemanes. Muchos de nuestros soldados de Estados Unidos tienen sentimientos casi igual de violentos sobre este asunto. En Asper, en Baviera, se produjo un incidente en un baile al desatarse una pelea. Un soldado blanco resultó muerto y otros 4 heridos. A consecuencia de lo ocurrido, 3 negros fueron sentenciados a muerte. La tolerancia racial de los alemanes sorprendió gratamente a los negros estadounidenses. Un músico negro fue a visitar a Leo Borchardt en Berlín y le habló de Bach. Al despedirle, Borchardt le dio una partitura. El músico dijo a Borchardt: «Somos el pueblo más despreciado de la tierra. Se nos desprecia aún más profundamente que a los judíos o que a los alemanes». Según él, la gente no iba a sus conciertos para oírle tocar, sino atraídos por la novedad de que un negro interpreta música clásica. Con el tiempo y con el creciente malestar entre los aliados occidentales y los rusos, los americanos intentaron ganarse los corazones y las mentes de los alemanes conquistados. El abandono de unas medidas que prohibían la confraternización supuso un elemento clave para animar activamente a los militares estadounidenses a que cuidaran de los vulnerables alemanes y reservaran su cólera para los culpables más obvios. En Bad Kissingen, por ejemplo, el príncipe Luis Fernando de Prusia pudo unirse a un capitán llamado Merle Potter para crear en 1946 el primer club germano-americano. Luis Fernando era nieto de aquel famoso militarista, el emperador Guillermo II, que sin duda no habría superado la prueba del Fragebogen. Vida política. Mientras que los británicos estaban muy interesados en que se otorgase a los alemanes una constitución buena y viable que les impidiera ir por mal camino en el futuro, los americanos estaban obsesionados con la necesidad de imponer su propio estilo de gobierno. Todo alemán debía convertirse en un buen demócrata. Una vez que los alemanes abrazaran la democracia, no volverían a sentirse tentados por el totalitarismo. El hecho de haberla tenido ya y de que fracasara espectacularmente en 1929 al parecer era algo que aún no entendían personas como el profesor colega de James Steele.
Esta actitud llevó a un cúmulo de situaciones absurdas en el intento de los americanos de imponer el juego limpio en la prensa autorizada por ellos. El Rhein-Neckar Zeitung tenía que ofrecer artículos editoriales de los 4 principales partidos políticos, incluidos los comunistas. Una de las personas activas y emprendedoras de la política bávara en la posguerra fue Joseph Osenheb Müller. Müller había regresado de Capri a mediados de junio del 45 tras haber establecido con los americanos una buena relación. Las autoridades estadounidenses le permitieron crear en Múnich una base para políticos antinazis que constituiría el núcleo de un nuevo partido político. Se reunían los miércoles y los americanos enviaron en calidad de observador a las reuniones a Danny Weiss, un judío que había perdido a toda su familia en el este. Se trataba de crear un partido que superara las líneas divisorias entre cristianos y no fuera enteramente católico, como el antiguo partido de centro. Hay una nota que dice: no está claro que se considere realmente a la CSU como algo distinto de una fuerza católica bávara. Müller reclutó también a la figura política más destacada de Franconia, Adam Sternwald, y el sindicalista Franz Wegner. Las concepciones de Müller se hacían eco de las de Jakob Kaiser en Berlín. Alemania necesitaba aprender de los primeros cristianos. Si se seguían sus enseñanzas, no habría necesidad de comunismo ni socialismo. Se trataba de una idea que había desarrollado en el Hotel Paradiso de Capri durante las conversaciones mantenidas con Dale Clark, oficial de la Marina estadounidense y mormón confeso. De aquellos debates al sol nació la Christian Social Union, Unión Social Cristiana, o CSU. No fue difícil relegar a unos pocos monárquicos, cuyo dirigente, el conde Eugen von Isny, había cometido la insensatez de dejarse fotografiar con el uniforme de la SS y en compañía de las principales bestias nazis tras la disolución de su propio partido, el Bayerische Volkspartei, Partido Popular Bávaro, o BVP. Los americanos legalizaron la CSU el 8 de enero de 1946. También insistieron en que la desnazificación se llevara a cabo con una dureza ausente en las otras zonas. Fritz Schaefter, el jefe del BVP y que había estado preso en el campo de concentración de Dachau, fue su primer candidato para el cargo de primer ministro de Baviera. Luego cayó en desgracia ante los americanos por no haber perseguido a antiguos nazis con el grado de entusiasmo debido, a pesar de que el 3 de octubre del 45 ya tenían encarcelados a 46.000. Clay lo consideró insuficiente liberal e hizo que lo despidiera, pero ni siquiera Müller, interno en los campos de Flossenbürg y Dachau, que había estado a punto de morir fusilado y había sido testigo de cómo se golpeaba, torturaba y asesinaba a sus amigos más íntimos por su oposición al nazismo, gozaba de inmunidad. En cuanto miembro del servicio de inteligencia militar, había pertenecido a una organización mancillada. Baviera creó unos tribunales especiales, o Spruchkammer, por iniciativa de su nuevo primer ministro, el reemigrado Dr. Wilhelm Honecker, y su ministro especial para la desnazificación. Los tribunales especiales estaban formados por jueces no profesionales que constituían un fiel reflejo de la representación de los partidos en el Landtag o Parlamento local. La opinión de Müller al respecto se resumía en un chiste que corría por entonces de boca en boca. Un antiguo barrendero pasa por delante de un hombre que está limpiando mal las aceras de su antiguo tramo. Mientras contempla el nuevo limpiador, este exclama, dirigiéndose a él: «Me obligan a limpiar las calles porque estuve en el partido». El antiguo barrendero le responde: «A mí no me lo permiten porque también estuve en el partido». Ludwig Erhard fue un personaje destacado que formó parte del gobierno Oechner. Era natural de Fürth, en Franconia, lo que hacía de él una especie de bávaro. Tras una accidentada carrera académica como economista, se encontraba sin empleo cuando aparecieron los americanos y le requirieron para que prestara sus servicios en su localidad de origen. No tenía antecedentes nazis y era popular entre los americanos. En octubre, tras la caída del gobierno de Schäfer, fue nombrado ministro de Comercio. No era miembro de ningún partido y su carrera en el gobierno bávaro concluyó al cabo de poco más de un año. Erhard se retiró a la vida académica como profesor de economía en la Universidad de Múnich. Los americanos lo repescaron en otoño del 47 para convertirlo en uno de los 7 miembros del Consejo Económico. Erhard presidió la Comisión Especial de Moneda y Crédito. Alemania tenía que estabilizar de alguna manera su divisa que carecía de credibilidad. El marco del Reich, que aún seguía circulando, provocaba una terrible inflación. La idea de Erhard era que la cantidad de dinero que en circulación
debía reflejar la cantidad de bienes ofrecidos en el mercado. De ese modo, se podría conseguir una estabilidad de los precios y que hubiese oferta de productos. Los planteamientos de Erhard fueron la base del plan de Homburg para una economía de mercado, hecho público el 18 de abril del 48. El propio Erhard pasó a ocupar la jefatura de la administración económica en la Bizona después del divulgadísimo patinazo de Johannes Semmler, que calificó la ayuda alimentaria americana de comida para pollos. Cultura. La cultura fue un medio de volver a inculcar nociones de civilización en los renegados alemanes, pero al principio se utilizó también como arma de castigo. La ópera del Festival de Bayreuth, uno de los templos supremos del arte alemán, fue seleccionada para recibir un trato especial. Al fin y al cabo, como desde el punto de vista estadounidense Richard Wagner era un nazi prototípico, su música fue prohibida, su casa destruida por las bombas y su nuera amenazada con un campo de trabajo. Dadas las circunstancias, lo natural fue dar a los habitantes de Bayreuth un poco de cultura auténtica y democrática, espectáculos de variedades y revistas para las tropas en el mismo edificio donde el verano anterior unos soldados cansados e inválidos habían presenciado el Sigfrido o el ocaso de los dioses. Cuando las autoridades estadounidenses pusieron en escena una ópera, escogieron El murciélago, de Johann Strauss. Entre tanto, el restaurante del festival preparaba de 12.000 a 15.000 donos diarios. Un programa para el 12 de diciembre del 45 anunciaba que la Orquesta Sinfónica de Bayreuth iban a interpretar la música que a usted le gusta escuchar, dirigida por el anciano compositor de operetas Paul Linke, autor, entre otras canciones, de Berlin Luft, El aire de Berlín, compuesta antes de la Gran Guerra. Sin embargo, no todos los americanos mostraban indiferencia por el legado de los Wagner. El crítico Joseph Wessner logró entrar en el edificio de la ópera y al ver que estaba montado el escenario para los maestros cantores, se sentó en la silla de Hans Sachs y cantó el monólogo One, Delirio, ante un público de una persona, el carpintero que había salido a escuchar. Wilhelm Wagner esperaba reclutar a Toscanini para que acudiera en ayuda del teatro y del legado de su abuelo. El director italiano había tenido veleidades antifascistas y gozaba de buena consideración en Estados Unidos. El teatro de la ópera era un santuario desprotegido. En cuanto a la casa de Wagner, la Wahnfried, el edificio en ruinas, era un telón de fondo para bailes y festejos estivales de los estadounidenses. Según informaciones, los soldados de Estados Unidos habían bailado el Hitlerbrut sobre la tumba de Wagner. Con el tiempo resultó evidente que el legado de Wagner podía salvarse con tal de que se purgaran sus coqueteos con el nazismo. Oskar Meyer, el nuevo alcalde de Bayreuth, garantizó la puesta en escena de algunas óperas serias no wagnerianas bajo aquel sagrado techo, a pesar de que quería enviar a Winifred Wagner a un campo de trabajo para 5 años. Los 3 hijos que se habían quedado en Alemania estaban infectados de nazismo en mayor o menor grado. Solo quedaba el emigrado Friedlin. Aunque los americanos no eran tan activos como los rusos en el fomento de la cultura, su zona no fue un yermo total. El príncipe Franz Wilhelm recordaba haber visto como Gustave interpretado por la Shakespeare Company, la precursora de la Royal Shakespeare Company, en Wiesbaden. Más tarde asistió a la obra de Karl Zuckmayer, de Stuffelgeneral, el general del diablo, basada en la vida del general Udet de la Luftwaffe, que se suicidó en el 41. Sayn-Wittgenstein se enfureció tanto al presenciar la escena en la que el general es interpelado por un oficial de la SS, que se puso en pie y gritó: «Hauen Sie Deutsche denn so ein Undienfres», dele un guantazo en la jeta ese cerdo. Su vecino de butaca intentó calmarlo diciéndole en el dialecto local: «Ei beruhigt sei ich». Bueno, traducido: «Vamos, cálmese, solo es teatro». El trabajo de Zuckmayer consistía en parte en informar sobre la situación del teatro en la zona estadounidense. Le impresionó la situación que encontró en Berlín. Dice: por la seriedad, pasión y entusiasmo con que se interpretan obras teatrales en esta ciudad subalimentada y yerta de frío, la intensidad con que se lucha por él, se presencia, se ama, se habla y se critica en toda la gama de espectáculos y proyectos teatrales y operísticos, incluido también, gracias a Dios, al cabaret libre. La vida cultural de Berlín revela una vitalidad espiritual, intelectual y física que no podrían aplastar la privación de libertad sufrida por el pueblo durante 12 años, las consecuencias de un hundimiento sin parangón y la división de Alemania en 4 zonas. No solo parecía que los berlineses vivían el teatro y lo respiraban, sino también que estaban dispuestos a renunciar a sus míseros recursos para asistir a una función.
En el oeste se podía ver gente con capacidad para reservar algo de dinero, pero en el nordeste el 20% de la población asistía a las representaciones, aunque la entrada les costase tanto como lo que pagarían por una pequeña cantidad de manteca de cerdo o unos gramos de mantequilla en el mercado negro. Inspeccionar el teatro significaba trabar relación con el actor y director Benno Frank, jefe de la sección de música, teatro y cine del Departamento de Control de la Información. Su ayudante era Eric Clark, que en la vida civil había sido administrador de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Uno de los planes, de muy poco éxito, era hacer que compañías alemanas interpretaran obras americanas traducidas al alemán y consideradas de valor propagandístico, pero que no proponían ninguna crítica a la vida americana. Algunas de ellas, como las de Tronson Tiller, era de indudable interés, otras no tanto, como The Adding Machine de Elmer Rice, Three Men on a Horse de John C. Cole y George Abbott, On Borrowed Time de Paul Osborne, Biography de Samuel Westman, Day y Watch on the Rhine de Lilian Hellman. Esta última provocó protestas en Viena al ser puesta en escena por Ernst Lothar con su mujer, Adrienne Hessner, en un papel protagonista. Era una obra sobre la oposición a Hitler, pero el público se dio cuenta de que la autora se sentía insegura en aquel terreno. La torpeza de la política teatral de los aliados desembocó en una conferencia celebrada en Stuttgart a finales de febrero del 47, en la que se decidió conceder al teatro alemán una mayor libertad de elección en cuanto a las obras que iban a representarse, así como la posibilidad de dirigirlas como quisiese. En Stuttgart, no lejos de la pequeña ciudad universitaria de Tubinga, situada en la zona francesa, se había dado una cooperación afortunada entre franceses y americanos. Newell Jenkins, el clarividente oficial estadounidense para asuntos teatrales de Baden-Württemberg, había estimulado esos intercambios. Jenkins y William Dubensky lograron también liberar los teatros de Stuttgart y Wiesbaden, que habían sido incautados por el ejército de Estados Unidos, y recuperarlos para su uso original. También se habían producido intercambios exitosos entre americanos y rusos en Berlín, pero una vez más gracias a la intervención de Dean Smith. En el sector estadounidense, la institución puntera era el Teatro Hebel, mientras que los rusos fomentaban las actuaciones en el Volksbund en su propio sector. Los teatros de la zona estadounidense padecían el problema físico habitual. El 60% habían sido destruidos durante los bombarderos. A la falta de instalaciones se sumaba una apremiante escasez de actores y directores, muchos de los cuales habían puesto pies en polvorosa en 1933 o habían muerto en los campos de concentración. El teatro tenía, no obstante, su mejor representación en la zona estadounidense. Los aliados occidentales controlaban el 70% de las salas y en la Arizona los americanos aventajaban a los británicos por 6-4. Se requería un poco de inventiva. En Múnich el teatro había sido destruido y las actuaciones se celebraban en el patio de la fuente de la residencia real, muy dañada. Una sección floreciente de la vida teatral muniquesa era el cabaret Schaubühne, dirigido por Erich Kästner, autor de la novela Florian, de ambiente berlinés. Los americanos lo hicieron director de su Neue Zeitung. Zuckmayer presentó también un informe sobre la industria cinematográfica en la zona estadounidense. Al parecer, Alemania se había convertido en un vertedero para Hollywood y no se hacía lo suficiente para ayudar a revitalizar la industria cinematográfica alemana, que había estado controlada por Goebbels durante los años del nazismo y, como es natural, había sido utilizada sobre todo para fines propagandísticos. Los alemanes se bebían a tragos las películas de las que se habían visto privados durante el Tercer Reich, es decir, todos los alemanes, a excepción de los gerifaltes, que habían seguido viéndolas en salas de cine domésticas construidas ex profeso para ellos. Las películas alemanas estaban sometidas a censura debido a veces a un exceso de celo por parte de las autoridades estadounidenses. Un ejemplo de ello fue una película sobre la vida de Louis Pasteur. La obra mostraba un grupo de refugiados rusos a los que se inyectaba la vacuna contra la rabia. Los americanos pensaron que recordarían a la gente los experimentos realizados en los campos de concentración y censuraron la escena. Este tipo de películas realizadas bajo los auspicios de los americanos estaban a menudo tan teñidas de propaganda como las del Dr. Goebbels. Familiarizaban al público alemán con los problemas a los que se enfrentaban los judíos al llegar a Palestina o con las condiciones de vida de los desplazados. Zuckmayer pensaba que debía patrocinar una película sobre la oposición alemana. Karl Zuckmayer presenció en Heidelberg una representación de su obra más popular, Der Hauptmann von Köpenick, y le sorprendió encontrarse con un pequeño grupo de jóvenes que silbaron. Acabada la representación,
requirió a uno de ellos para que explicara su comportamiento. La obra había sido especialmente despreciada por los nazis porque se burlaban del respeto prusiano hacia los uniformes del ejército. Zumayer descubrió que la mayoría de quienes habían silbado eran antiguos oficiales y estudiantes y no patanes corrientes y molientes. Habían acudido al teatro para expresar su desaprobación ante unas obras que devaluaban la cultura alemana. El cometido de Zumayer era promocionar la cultura y la democracia americana. Se invitó a los reventadores a que fueran a verle y discutieran con él qué era lo que tanto les molestaba en su obra. En Baviera se comprometió a hablar a algunos de los alumnos mayores de un instituto de segunda enseñanza sobre las ventajas de la democracia. No obstante, tuvo la precaución de no presentar su charla como tal por temor a que los chicos lo vieran como un simple transmisor de propaganda americana. Los muchachos no se dejaban engañar, ni mucho menos, por las declaraciones de benevolencia desinteresadas por los americanos. Deseaban saber por qué se había clausurado la mitad de los seminarios de la Universidad de Múnich. También le revelaron que algunos chicos habían sido amenazados con que les darían su merecido y serían objeto de exclusión y violencia física una vez concluida la ocupación. El autor tuvo que eludir la pregunta del millón en sus numerosas apariciones en el estrado. Aquí hay una nota que dice: en el caso de Zumayer la pregunta era si seguía siendo alemán y si pensaba volver a vivir en Alemania. Los alemanes eran muy conscientes de la postura adoptada por Thomas Mann y de la actitud intransigentemente anti-alemana de su hija Erika. Zumayer demostró ser un crítico implacable de las medidas tomadas por los americanos hasta que un ataque cardíaco refrenó sus impulsos en diciembre del 48. Siempre se había negado categóricamente a ir a Alemania para mangonear a los alemanes haciéndose pasar por oficial estadounidense. Deseaba llevarles libros, en especial aquellos que, como el suyo, habían estado prohibidos desde el 33. Tenía la convicción de que el amor era un sentimiento más intenso que el odio y que los alemanes necesitaban ser estimulados y no fustigados. Intentó realizar una película sobre los juicios de Nuremberg, pero su proyecto se frustró por obra de Stuart Stulberg, jefe de la sección cinematográfica de la ICD, el Departamento de Control de la Información, de Berlín. No había considerado correcto el modo en que se habían desarrollado los procesos y creía que los verdaderos juicios habían tenido lugar en los corazones de los alemanes. Los libros despertaban tanto entusiasmo al menos como el teatro, y los dramaturgos sostenían que bastaba que se diera papel suficiente a los editores para vender al momento todo lo que produjeran. Los americanos se apercibieron de ello y con la denominación de America Hauser, Casas de América, crearon 26 bibliotecas y 137 salas de lectura. En Berlín-Zehlendorf, Zumayer descubrió al editor Peter Schurka, que había dirigido la ilustre Casa Fischer antes de la guerra, y en 1950 fundaría en Frankfurt del Meno la editorial Schurka, una de las más influyentes de la Alemania de posguerra. Schurka había obtenido permiso para trasladarse de Potsdam, en la zona soviética, y se instaló en condiciones de relativa comodidad, aunque el gélido invierno del 46 al 47 le afectó con tanta dureza como cualquier otro, en especial después de que se congelaran sus pipas. La guerra fue para Schurka cualquier cosa menos una época fácil. Por su oposición a Hitler, había estado en contacto con el llamado Círculo Solf, reunido en torno a Hanna Solf, viuda del último ministro imperial Wilhelm Solf, y había sido denunciado por el doctor Rexen, el mismo suizo cuyo testimonio había tenido como resultado que todos ellos acabaran en el campo de concentración de Ravensbrück, y que dos del grupo, la enfermera de la Cruz Roja Elisabeth von Zaden y el diplomático Otto Kiep, fueran ejecutados. Peter Schurka había sido maltratado en el campo, donde sufrió lesiones graves en la espalda, así como una inflamación casi mortal de los pulmones y de la pleura. La zona estadounidense fue también la anfitriona silenciosa, o casi, del Grupo 47, la primera escuela literaria alemana de la posguerra. El grupo nació de una idea de Hans Werner Richter, cuyos intentos de crear una revista, Der Skorpion, fueron acogotados por los censores americanos. El objetivo era dar la espalda a todo lo que los nazis pudieran haberles enseñado. Se puso de moda el existencialismo y el nombre de Sartre fue un tema central en sus debates. El realismo mágico asomó su cabeza en los escritos de Wolfried Sturner. Una de las personas que demostraron tempranamente dinamismo e iniciativa fue Nikolaus Sombart, hijo del famoso sociólogo Werner Sombart. Los miembros del grupo se reunían cada 6 meses en diversos lugares bucólicos de la zona para leer las obras que estaban creando. El grupo comenzó a atraer muy pronto a los grandes nombres de la literatura alemana de la posguerra: Alfred Anders, Martin Walser, Günter Grass y Heinrich Böll. Tal vez no resulte sorprendente que una persona concreta, de las que vestían uniforme militar estadounidense, tuviera un gran interés en descubrir fragmentos ilustres de la cultura alemana. Aquella persona era W.H. Auden. Una noche,
James Starr volvió a casa para escuchar una interpretación de música de Beethoven en la Gute Stube, la sala de estar de la vivienda que compartía con el poeta británico en Nuremberg. El músico era un tal Leidenfels, en otro tiempo el intérprete más famoso de la ciudad. Auden lo había encontrado en algún lugar durante una de sus salidas. Bueno, aquí acaba la vida en la zona estadounidense.